Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el presidente de Rusia envía una señal a sus rivales occidentales al cumplirse 9 años de la anexión de la península de Crimea a territorio ruso. El mandatario visita la región y celebra por todo lo alto un día después de emitirse una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra en la invasión a Ucrania. Estos son nuestros titulares. Vladimir Putin compartió con los líderes políticos de la península que celebran el día de la anexión a Rusia como el día en el que regresaron a casa. 9 años después, Occidente ve Crimea como la antesala de lo que sería la invasión a gran escala de todo el territorio ucraniano. Además, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anuncia la extensión del acuerdo para la exportación de cereales y alimentos entre Ucrania y Rusia. El pacto es clave para aliviar la crisis global de alimentos y hubiera vencido la medianoche del sábado. Y Donald Trump asume que será arrestado el próximo martes como parte de las investigaciones por haber pagado presuntamente a una actriz porno por su silencio. Veremos dónde deja el caso sus aspiraciones presidenciales para 2024. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó un viaje inesperado a la península de Crimea para celebrar el 9º aniversario de su anexión a la Federación Rusa, según informan medios estatales del país. Rusia se apropió de la península en el año 2014, 8 años antes de lanzar su invasión a Ucrania. Kiev se ha propuesto recuperar Crimea en su lucha contra la ocupación del ejército ruso. Vladimir Putin recorre una escuela de arte y un centro infantil en la ciudad portuaria de Sebastopol, la mayor de Crimea. Es una visita sorpresa para celebrar el 9º aniversario de la anexión de Crimea, maniobra que la mayoría del mundo calificó de ilegal. La visita se da un día después de que el Tribunal Penal Internacional emitiera una orden de detención contra Putin. Se le acusa por el delito de crímenes de guerra, al deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania. Aunque Putin no mencionó la orden de captura durante su visita, los lugares parecen haber sido elegidos como respuesta a la decisión de la Corte. En las calles del territorio ocupado de Donetsk, algunos residentes rechazaron la orden de detención. Creen que Putin tiene suficiente apoyo internacional para hacer que la decisión del tribunal sea irrelevante. El líder chino Xi Jinping visitará Moscú la próxima semana en una muestra de apoyo a Putin. Putin tiene ahora suficiente peso político no solo en su propio país, sino también en Oriente Próximo, si tenemos en cuenta el apoyo de China e India. No creo que esté bajo ningún tipo de amenaza. Putin defiende que Crimea es rusa. Está claro que la seguridad tiene prioridad absoluta para Crimea y Sebastopol, especialmente ahora. Haremos todo lo posible para defendernos de cualquier amenaza. Kiev ha prometido recuperar Crimea en su lucha contra la invasión rusa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha exigido a Rusia que se retire de la península y de las zonas que ocupa desde el año pasado. En otra de nuestras noticias de titulares, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este sábado que Rusia y Ucrania acordaron prorrogar el pacto que permite la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. El acuerdo de exportación de granos expiraba hoy, 18 de marzo. Erdogan no dio detalles sobre la duración de esta prórroga. Las organizaciones de seguridad alimentaria coincidían en señalar la necesidad de renovar este acuerdo debido a que suponía una amenaza de escasez de alimentos para los países más pobres del mundo. La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 implicó un bloqueo de los puertos ucranianos por parte de los buques de guerra rusos. Desde julio de ese año hasta la fecha, la iniciativa ha facilitado la exportación de 24 millones de toneladas de cereales en más de 1.600 viajes de buques mercantes. El 55% tuvo como destino países en vías de desarrollo. Antes de este programa ampliábamos esta información con Sonia Martínez, directora de operaciones del ITSS Verona, experta en seguridad alimentaria y asuntos internacionales. Pues bueno, en primer lugar, obviamente Ucrania es el mayor exportador global de girasol, de maíz, de trigo, de cebada. Rusia es consciente de las consecuencias geopolíticas, de las consecuencias económicas y, bueno, en general también humanitarias, ¿no? Que tiene, ya que gran parte de esta
de estos alimentos están destinados a países en vías de desarrollo que ya de por sí tienen una situación muy inestable y son dependientes de estos alimentos, ¿no? Entonces, Rusia lo que intenta ahora mismo es transmitir, ¿no?, esa sensación de que ellos tienen el poder de retrasar las inspecciones a los barcos, ¿no?, de limitar los volúmenes de exportaciones de Ucrania. Pero bueno, a nivel diplomático yo diría que esto ya no es un fracaso, al menos, porque en el peor de los casos sí que temíamos que Rusia directamente revocase el acuerdo, ¿no? Era Sonia Martínez. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cree que será arrestado el próximo martes en el marco de una investigación abierta contra él por el pago a una estrella de películas pornográficas y llamó a sus simpatizantes a protestar. Trump, que aspira a volver a competir por la Casa Blanca en 2024, dice basarse en una filtración de la Fiscalía de Manhattan, pero no ofreció detalles de cuáles serían los cargos ni aportó pruebas. La Fiscalía investiga el papel del exmandatario en el pago del dinero para silenciar a una mujer que alegó haber tenido encuentros sexuales con él en el año 2016. El republicano sería el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado por un delito. Y para conocer más detalles de esta noticia en desarrollo, conectamos con José Díaz Briceño en Washington. José, Trump mismo denominó estas filtraciones de ilegales. ¿Qué sabemos sobre la credibilidad de los documentos y las probabilidades de que efectivamente Trump sea arrestado? Horas después de la declaración de Trump de tener certeza de que sería arrestado este martes, un vocero del expresidente aseguró no tener específicamente conocimiento de los tiempos en que este arresto pudiera llevarse a cabo. Esto le baja un poco el volumen a las declaraciones del expresidente. La Fiscalía, por su parte, ha estado sumamente callada, no ha emitido comentarios sobre esto, pero las evidencias de que pudiera llegar un arresto de Donald Trump y antes que otra cosa, la presentación de cargos criminales contra él, son algunas señales indirectas. Por ejemplo, a él se le ha dado la oportunidad de testificar en este curso de esta investigación por este pago ilegal. También todos los participantes, incluidos miembros de su propia compañía, en esta trama han sido presentados justamente para presentar testimonio. Y más importante quizá es que en la Corte Criminal de Manhattan ha habido ya señales de que se pudiera estar preparando algún tipo de preparativo especial si Trump es justamente presentado con cargos o incluso arrestado. Hay que decir que esto obligaría a preparativos especiales y no necesariamente se le dictaría al expresidente Trump una prisión preventiva, pues estos cargos en principio serían no violentos, lo que le permitiría llevar el proceso en libertad. José, esto por supuesto ocurre en pleno lanzamiento de la campaña presidencial de Trump para 2024 y a las puertas de su primera plaza pública. ¿Qué tanto podría costarle la nominación a la candidatura presidencial? Antes que otra cosa, es importante destacar que la Constitución estadounidense en su artículo número 2 no excluye a los criminales, ya sea bajo investigación o ya convictos con sentencia, pues competir por la nominación presidencial a la Casa Blanca. El propio Trump, a principios de este mes, en un evento, aseguró que incluso si le son presentados cargos criminales, él continuaría con su campaña. Hasta el momento sabemos que el expresidente Trump está a la cabeza de las encuestas en la interna de la nominación republicana, y hay que también hacer notar que quizá el imperativo más difícil que tendría que sortear Trump es justamente si es pues justamente presentado con cargos y eventualmente sentenciado a algún tiempo de pena por prisión. Pues existen otras investigaciones que también le son llevadas a cabo contra él. Pues el impedimento más grave para esta nominación presidencial es llevar a cabo una campaña desde la cárcel, algo que no está prohibido. En el reporte de José Díaz Briceño desde Washington. José, muchísimas gracias. Continuamos con noticias del continente europeo. Francia vivió este sábado una nueva jornada de protestas contra la reforma de pensiones aprobada sorpresivamente por decreto por el presidente Emmanuel Macron. Miles de personas salieron a las calles de las ciudades más importantes del país para mostrar así su rechazo al retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, la pieza más importante de esta nueva legislación. Macron evitó someter la reforma al voto de los diputados, lo que ha aumentado la tensión política y social.
En París, las autoridades prohibieron las concentraciones en la Plaza de la Concordia tras 2 noches de incidentes y decenas de detenciones. El lunes, los diputados comenzarán a debatir las 2 mociones de censura que han sido presentadas por los políticos de oposición en contra del gobierno francés de Macron. En noticias de América Latina, un fuerte sismo de magnitud 6,5 grados en la escala de Richter y con epicentro en la provincia costera de Guayas sacudió el sur de Ecuador y parte de la costa norte de Perú. Según el último informe del Comité de Operaciones de Emergencia liderado por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, el sismo dejó hasta ahora al menos 12 fallecidos, varios heridos y cuantiosos daños materiales. Las ciudades más afectadas son Cuenca y Machala. En Guayaquil también se registraron daños. Desde Perú se reporta al menos una víctima mortal y decenas de damnificados. Un desastre natural que, como decíamos, afecta a Perú en un contexto en el que el país de por sí ya ha sido asolado por la naturaleza. Las autoridades peruanas registraron un leve descenso del caudal del río Rímac que atraviesa la capital del país. Esto mientras las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por el ciclón Yaku han cobrado la vida de al menos 50 personas. Las autoridades se mantienen en alerta ante el pronóstico de que las fuertes lluvias continuarán durante este fin de semana en el norte y centro del país. Por su parte, las autoridades sanitarias alertaron este sábado sobre un posible aumento de casos de dengue ante las fuertes lluvias. Y la periodista Rosemary Cueva se encuentra en Lima para brindarnos más detalles de lo que allí acontece. Rosemary, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, bajadas de los caudales por un lado, pero malas condiciones del tiempo por el otro. ¿Qué situación se vive en estos momentos en la capital peruana? Javier, el ciclón Yaku, inusual en este país, tiene en emergencia a varias zonas de Lima debido a la activación, ya como comentabas, de quebradas y los 3 ríos que han aumentado su caudal en los últimos días. Si bien han ido disminuyendo en las últimas horas, ya miles de familias y viviendas han quedado afectadas por el desborde. Hablamos de personas que han perdido por completo sus viviendas, muchas de ellas incluso han quedado aisladas, porque las vías de acceso y los caminos para que puedan hacer llegar ayuda han quedado llenas de lodos y de piedra. La alerta roja continúa no solamente en Lima, sino en otras 14 regiones del país. Se prevé que haya lluvias moderadas en la costa peruana, por lo menos hasta mañana o el lunes, donde ya miles de damnificados esperan la ayuda humanitaria, ¿no? Defensa Civil hasta el momento reporta más de 60 muertos desde que comenzó la temporada de lluvias en septiembre de 2022 y que este panorama ha sido peor debido al ciclón Yaku, ¿no? Y hay más de 13.000 damnificados. Ayer nosotros pudimos estar con algunas familias del río Chillón en el distrito de Comas y vemos que muchas de ellas, a pesar que tienen la alerta de salir de las zonas donde vivían porque están en peligro, prefieren quedarse a cuidar lo poco que queda de sus terrenos porque no tienen a dónde ir y señalan que no cuentan con una ayuda de las autoridades. Es el reporte de Rosemary Cueva desde Lima. Rosemary, muchísimas gracias. Y en Ciudad de Panamá, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el economista brasileño Ilan Goldfein, inauguró la 63ª edición de la Asamblea de Gobernadores del organismo, en la que presentó un nuevo plan del banco para el desarrollo de América Latina. Según su propuesta, el BID tiene que ser la institución líder en la región, trabajando en 3 pilares. El primero, el tema social, que incluye la pobreza, la desigualdad, seguridad alimentaria, educación y salud. El segundo, estrechar la cooperación entre los gobiernos y el sector privado para enfrentar los desastres naturales y el cambio climático. Y el tercero, potenciar una mayor inversión en infraestructura física y digital que facilite la integración regional. Y antes de irnos, en la ciudad española de Valencia se celebran esta semana las renombradas fallas. Durante la fiesta, la ciudad se llena de enormes figuras de madera y cartón que representan personajes populares, políticos y celebridades y suelen ser satíricas y humorísticas. Su destino final es ser pasto de las llamas, que es lo que ha hecho mundialmente conocida esta festividad. Esta noche se celebra la Nit del Foc o Noche del Fuego, una impresionante exhibición de fuegos artificiales. La fiesta está vinculada a la Iglesia Católica y Romana y se celebra en conmemoración del patrón de Valencia, San José. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas junto al equipo de profesionales de la redacción de DW en español. Hasta una próxima ocasión y que la pasen muy bien.